Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues ya iniciamos nuestro estudio bíblico de Mujer Virtuosa y bueno, ya escuchamos la alabanza, oramos y bueno, damos inicio a la continuación de nuestros estudios habituales de Mujer Virtuosa y el tema de hoy se llama No temas. Y cuando hablamos del temor, estamos hablando no temer al hombre, al mundo. Y para eso pedí acá que por favor me acompañen a buscar Salmos 118, 6. Capítulo 118, versículo 6. Y si alguien lo tiene ahí, por favor, la versión que tengan, por favor acompáñenme a leerlo, a buscarlo. Yo también lo voy a buscar en mi Biblia, que ya lo tenía acá marcado, para leerlo. Y pueden prender sus micrófonos para compartirlo en cuanto lo encuentren, por favor. Dios está conmigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. Amén. Amén. ¿Puedes volverlo a leer una vez más, por favor? Dios está conmigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. Amén. Solo Amén. las... Sí, solo el número 6. Mira lo que dice mi versión acá. Yo estoy leyendo Reina Valera y dice, Jehová está conmigo. No temeré lo que pueda hacer el hombre. No temeré. Y déjenme buscar rapidito Nueva Traducción Viviente, a ver si la versión es parecida, pero no me quiero quedar con la duda y voy a buscar súper rápido. Esta de Nueva Traducción Viviente yo la tengo en el teléfono, entonces, ok. Dice acá, Nueva Traducción Viviente dice, el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hermoso, porque aquí nos da la confianza en que nosotros no debemos temer. Y cuando habla de no temer es por eso que les decía, no temer al hombre, porque muchas veces, y esa es la pregunta que me gustaría que si se sienten en confianza a compartir, les hago yo la pregunta, ¿a qué le temen? Yo te pregunto a ti, ¿qué temores te vienen a la mente? ¿Qué temor puedes tener tú? Puede ser temor a la muerte, temor al que dirán, temor que no salga un proyecto, temor a no tener suficiente cuando tengamos una edad avanzada. ¿A Pues qué le temes? yo a la muerte, a la muerte, a las culebras, Ajá, sí. a las culebras, no las puedo ver en pintura, pues tal vez las miro en la televisión, pero ya tener una presente ahí sí no podría, no, a la altura, Uh-huh. a Y viajar en en sí, avión. en este mundo, que no sea la muerte. Ahora hablando algo más que tú puedas percibir, ver, porque obviamente la muerte, pues sí es un temor que quizá muchos tienen, y que como dicen, ya cuando conocemos al Señor, ni de la muerte tenemos que temer, porque lo que viene es vida eterna. Entonces no debemos temer, eso es ganancia, dicen, ¿verdad? Pero me refiero a un tipo de, yo sé que hay mucho tipo de temores, algún tipo de temor que tú puedas ver, presenciar, sentir. Por ejemplo, por eso dije, bueno, miedo al que dirán de mí, miedo a algo un proyecto o a un sueño que tal vez no has cumplido, no cumpliste, miedo a quedarte sola, miedo a perder a tus hijos, a tu madre, no sé. Sí, Hay muchos miedos, ¿verdad? Sí, hay muchos temores que a veces no lo exteriorizamos, pero sí podemos hacer una lista. Creo que hay un montón de miedos que quizás solo con la edad o cuando vamos conociendo de la palabra del Señor vamos superando a poco, pero es algo que está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Que siempre hay algún tipo de temor. Y exactamente como lo que dice acá, la palabra de Dios nos dice que Dios está
con nosotros. Por eso no debemos temer. Y cuando dice que no debemos temer, no tenemos que temer a lo que nos pueda hacer el hombre, a lo que nuestros ojos humanos, naturales, puedan ver que algo pueda suceder en nuestra vida. No debemos de temer. Entonces, por eso dice Salmo 118:6, y por eso lo repito. El Señor está conmigo. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Muchas veces sí, yo recuerdo que antes se podría hacer algún temor, como les digo, en muchas personas puede haber algún temor, que no sé, algún error que hayas cometido en el pasado, a que se descubra, a que algo que hayas cometido que se sepa, a que la gente hable acerca de algo que hayas cometido. Y muchas veces es porque, o incluso cómo pueden ver a tu familia, cómo pueden ver, con qué ojos van a ver a tus hijos, a tu esposo, etcétera. Como les digo, hay un sinfín de temores que muchas veces nos llenamos de prejuicios, ¿verdad? Conforme vamos en la vida y vamos viviendo distintas experiencias. Y como ustedes saben, pues somos vulnerables y extensos a eso, a que siempre vamos a tener algún tipo de temor. Pero dice acá, yo aquí en mis notas había anotado, porque esto, como les dije, es una enseñanza muy buena, muy especial, muy poderosa para recordar que no estamos solos, que no debemos de temer. Tenemos que saber que si aún nosotros tenemos sueños por cumplir, proyectos, cosas pendientes en nuestra vida, que incluso tal vez estamos en espera de que suceda algo, estamos con la expectativa de que suceda o que mejor no suceda, ¿verdad? Puede ser cosas que estén pendientes y que nos tenga en incertidumbre. Y con esa incertidumbre de que pase o no pase algo que nosotros queramos, pues viene el miedo, el temor, sale a colación en nuestra vida. Y bueno, como dice acá, tenemos, cuando aparece ese tipo de temor, de ciertas limitaciones que nosotros tenemos en la vida, cuando tenemos temor, tenemos que detenernos y ver. Aquí les voy a leer. Dice, tenemos que detenernos cuando el temor pasa por nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que entender que aunque de manera sutil, muchas veces esa es la manera que el enemigo puede hablarnos al oído y puede susurrarnos al oído de las probabilidades de algo que pasen y tú no quieras que suceda, o improbabilidades. No sé si me explico. Ese pequeño temor que muchas veces tenemos, eso puede ser un susurro del enemigo, porque aquí la Biblia nos dice que no temamos, que nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre, en el Señor, y vuelvo a digo, ¿verdad? Aquí dice, tenemos que entender que esa es la manera que el enemigo usa nuestras emociones para hacernos dudar, para hacernos que nuestra fe desfallezca. Y eso puede ser que hayan probabilidades de que algo suceda o improbabilidades de algo, ya sea del fracaso, de lo que pueda pasar, de lo que puedan decir, de lo que puedan descubrir, etcétera, etcétera. Entonces dice acá, nosotras tenemos que entender que, como lo dice la Biblia, por eso creo que es tan importante que nosotros hagamos un hábito de leer la palabra de Dios para conocer sus promesas, conocer lo que nos dice en el momento difícil. Él es quien nos creó. Tenemos que recordar quién nos creó, quién nos hizo, que Él nos creó con un propósito, con una misión en nuestra vida. Y fíjense que curiosamente que el temor puede causar dos cosas. Número uno, el temor nos puede inmovilizar. Hay dos cosas que puede causar el temor. Uno, nos puede inmovilizar cuando tenemos que actuar. Muchas veces pasa que tenemos que dar pasos al frente como valientes y el temor nos inmoviliza, nos paraliza, porque no sabemos cómo actuar. Y eso es obra del temor. Vuelvo y repito, hay dos cosas que causa el temor. Uno, que el temor nos puede inmovilizar cuando tenemos que actuar. Y dos, puede funcionar como una mordaza, es decir, callarte cuando realmente debes de hablar.
Muchas veces callamos realmente lo que tenemos que decir, no hablar, no hablar por hablar, sino cuando realmente cuando la sabiduría llega a nuestra boca, muchas veces también el temor nos calla, nos hace callar. Y como dice acá, es natural que experimentemos el temor en distintas áreas de nuestra vida y en distintas temporadas de nuestra vida. Pero la belleza y el amor tan grande de nuestro Padre nos hace recordar eso, que no temas. Aquí él nos dice, creo que es en Isaías, y ahorita vamos a leer, no temas porque yo estoy contigo. Y eso tenemos que llevarlo todo el tiempo a recordarlo, recordar que no debemos de temer. En sea la situación que estemos nosotras, tenemos que tener presente que el Señor está con nosotros. No temas, porque incluso desde Génesis, cuando se inicia la palabra, o sea, desde el inicio de la Biblia, habla de no temer. Entonces, eso es un recordatorio que tenemos que tener siempre a la mente, que aún así nosotros podamos enfrentarnos con dificultades, el no temer a lo que podamos estar pasando, tenemos que ser valientes, ¿verdad? Y si se dan cuenta, y ahorita como les digo, vamos a ir viendo, pero si ustedes se recuerdan o han escuchado varias citas bíblicas, para cada personaje de la Biblia, en distintas circunstancias que se encontraba, podía ser David, Josué, y ahorita no recuerdo algunos otros, pero detrás de una instrucción que daba Dios a hombres de Dios, vuelvo y repito, si se dan cuenta que detrás de cada dirección o instrucción que el Señor daba a algún hombre, a Abraham, a Noé, a Moisés, a Josué, no solo les diga, tú tienes que hacer eso, sino junto que con esa instrucción y esa dirección que le daba, también iba acompañado de un no temas. Porque muchas veces eso es lo que sucede. Cuando nosotras tenemos que hacer algo en la vida, nos detenemos porque es esa voz que nos congela, como dice acá, nos inmoviliza a dar ese paso adelante o nos hace callar cuando debemos hablar. Y eso es algo muy especial acerca de la Biblia, que como con cada instrucción que le daba a los hombres y mujeres para que hicieran algo, para que fueran valientes e vivieran en obediencia, también iba acompañado de un no temas, ¿verdad? Entonces esto es algo muy poderoso que debemos recordar, que las historias de la Biblia cuando las leemos no solo son historias para que las leamos, sino para que nos inspiramos y que aunque no son los mismos tiempos, nosotros podemos adaptar la Biblia a nuestros tiempos, a lo que estamos viviendo, al temor, al miedo que podamos sentir. Y precisamente cuando les decía el temor del hombre, muchas veces puede ser que eso también nos ate. Como les decía, temor al que dirán. Muchas personas se paralizan o dejan de vivir dentro de una vida cristiana, incluso por temor, por el que dirán, ¿verdad? Porque quieren déjeme recordar la palabra, quieren agradar más al mundo que a Dios. Y eso tenemos que nosotras examinarnos todo el tiempo si nosotras estamos dispuestas a agradar más a Dios que al mundo, más a Dios que al hombre. Me pueden acompañar a buscar Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. Perdón. Y Proverbios es un libro después del que estábamos, es Salmos. Después de Salmos está Proverbios. Proverbios 29:25, por favor. Y ya que lo consigo, 29:25, ¿dices? Por favor. Ok. Dice,
El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Ujú. Una vez más, podrías leerlo, Sí, disculpa. sí, para entenderlo también. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. El temor del No, hombre eso no lo entiendo pondrá. muy bien, pero ok. Ahorita te explico. Ahorita tratamos de desenredar esto. Y casualmente, eso es lo que les decía, que cuando nosotros tememos al mundo, al hombre, cuando se habla del hombre es a otro ser humano, a otra situación que nosotros podemos ver. Bueno, pongo un ejemplo. Alguien está en una situación, eh, eh, déjenme pensar un ejemplo, una situación jurídica que están en pendientes situaciones judiciales, situaciones con la ley. Muchas veces nosotros vamos a poner más nuestra fe en lo que vemos, en el hombre, en las situaciones que se pueda suscitar, cuando me refiero a asuntos legales, que muchas veces podemos saber cómo funcionan las leyes en nuestros países. Y muchas veces, si algo no va, creemos que no está a nuestro favor, podemos temer del hombre al hombre, es decir, podemos temer de lo que pueda suceder en este ejemplo que les doy. Lo que dice acá, y vuelvo y repito, Selva, ¿tú lo encontraste para leer tu versión? Sí. A ver, por favor, compártanla. Si tienes miedo de gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Amén. Amén. Lo leo. Exactamente. Sí, léelo otra vez. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarías fuera del peligro. Amén. Amén. Exactamente. Eso es lo que se refiere. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Lo que nos dice que si nuestro temor, nosotros tenemos algún tipo de miedo y lo ponemos, nuestra vista está basado en lo que ve, en un hombre, en una situación, en la gente, como dice la versión de Selva. No, es como que nosotras pusiéramos una soga al cuello, porque estamos dependiendo más o poniendo nuestra fe o nuestra creencia en un hombre, o sea, en la gente, más que en Jehová. Por eso dice, el temor del hombre pondrá lazo. Dice aquí, cuando experimentamos temor al hombre, estamos poniéndonos un lazo alrededor de nuestro cuello o incluso nuestras piernas, dice acá, el cuello porque no nos deja hablar, lo que estábamos hablando, o las piernas que no nos deja avanzar. Se recuerdan que dijimos que el temor puede causar dos cosas, inmovilizarnos o callarnos. Entonces, exactamente esto puede suceder cuando nosotros tememos al hombre. Hagamos de cuenta que si alguna de ustedes ha experimentado el temor al que dirá, pongamos ese ejemplo más claro. Muchas hemos experimentado el temor, bueno, me pasó esto, yo no quiero que se enteren de eso. Tal vez es algo que no queremos experimentar o que nos da pena, ¿verdad? Pero muchas veces, por eso es que tememos más a lo que dice. Por eso dice, nosotros no tenemos que temer mal alguno, poner nuestro temor en la gente, sino nuestra confianza en Dios. A eso es lo que se refiere este proverbio. Y por eso es que la enseñanza es que trata de no temer, pero en sí no temer al hombre, a la gente, al mundo en que vivimos. Dice acá, tenemos que tener cuidado y canalizar si tenemos miedo a la gente, al hombre, al mundo. Porque muchas veces el temor que nosotras podemos sentir, y vuelvo y voy a poner el ejemplo de el temor al que dirá, ¿verdad? Que usualmente eso es lo que pasa muchas veces. Que cuando nosotras estamos teniendo temor al que dirán, estamos buscando aprobación de la gente. Y nosotros no tenemos que buscar aprobación de la gente, nosotros tenemos que buscar la aprobación de Dios.
Por eso que el andar en una vida cristiana cada vez se hace más difícil porque siempre tratamos de agradar a la gente. Puede ser agradar a tu esposo, agradar a tu hijo, agradar a tu vecindario, caerle bien a la gente. Entonces, a pesar de que eso es exhausto y te va cansando con el tiempo, tenemos que entender que no tenemos que agradar al mundo, sino que nuestra labor y nuestra misión es agradar únicamente a Dios. Y por eso dice que cuando nosotros estamos tenemos ese temor a la gente, muchas veces es porque nosotros estamos buscando aprobación en los demás, aprobación en que seré lo suficientemente buena, seré suficientemente buena esposa o seré suficiente buena mamá, etcétera, etcétera. Estamos buscando la aprobación de los demás. Y eso es un temor, aunque no lo reconozcamos, pero si estamos, bueno, seré buena hija. Un ejemplo, seré suficiente buena hija. Esos son temores que estamos basándonos en lo que hacemos. Por eso es que se dice, no es a base de obras que nosotros tenemos, no vamos a ir al cielo. Claro, tenemos que hacer obras, tenemos que hacer el bien y buscar hacer las cosas de Dios en esta tierra, pero no es a base de obras. Sin embargo, como les digo, siempre estamos tratando de buscar esa aprobación de los demás. Y dice acá, no está mal sentirnos pertenecidos, es decir, bueno, el ejemplo que daba acá es de que muchas veces queremos buscar la aprobación de nuestro grupo de amigas, buscar la aprobación en una iglesia, buscar la aprobación incluso en la familia o la familia política, en el trabajo, etcétera, etcétera. No es malo querernos sentir que pertenecemos a un grupo y agradar. Lo que está mal, como dice acá, es que cuando nosotros permitimos que esa aprobación esté en el centro de nuestro corazón. Vuelvo y lo repito. No está mal el que nosotros queramos sentirnos aprobadas o aceptadas en algún grupo específico, sea la iglesia, tu grupo de amigas, eso no está mal. Lo que está mal es que si nosotras permitimos que esa aprobación esté siempre en nuestro corazón, porque entonces es como vamos a querer siempre más agradar al mundo que a Dios. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Como dice acá, es cuando lo que está mal es cuando permitimos que esa aprobación esté en el centro de nuestro corazón y que nosotros busquemos esa aprobación que nos afirme. Yo creo que ambas estuvieron en el taller del poder de la mesa, ¿verdad? Yo no sé si recuerdan que para cada letra había un acróstico, tenía un significado, ¿verdad? M de memorias, E de enseñanzas, S de sueños y A de aprobación. Es importante que nosotros en vez de buscar, es muy importante que nosotros busquemos, no es aprobación, afirmación. Repito, M de la mesa, M de memorias, E de enseñanzas, S de sueños y A de afirmación. Nosotros tenemos que buscar más la afirmación que la aprobación. Y la afirmación es cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo. Esa es la diferencia. Nosotros, por eso es que cuando se dice estamos en familia, es importante afirmarnos. Es decir, Selva, qué bien lo hiciste hoy. Mira qué bien tú hiciste, no sé, este plato de comida. O tú le puedes decir a tu hijo, qué bien hiciste esto hoy. Eso tú lo estás afirmando. Cuando tú sepas genuinamente que estás haciendo, que vas a sembrar cosas buenas en su corazón, afirmarlo. Afirmar a nuestros esposos. Gracias por ser el proveedor de nuestra casa. Gracias porque sé que trabajas duro por nosotros. Eso es afirmación. Afirmar a nuestra mamá, afirmar a una amiga. Nosotras sí necesitamos que ser afirmadas porque de eso es como nos alimentamos. Y es bueno exaltarnos porque ¿qué pasa con nosotras las mujeres? Somos más prestas a criticar. En lugar de afirmar, somos muy prestas para criticar. Vemos algo y criticamos todo. Y no somos aptas para afirmar a los demás.
Y creo que el hábito que tenemos que tener para quitarnos el chisme y la crítica es empezar a afirmar a los nuestros que estamos en casa, afirmar lo bueno que hay en ellos, en nosotras mismas. Porque muchas veces es por eso que buscamos la aprobación de los demás, porque esperamos que alguien venga y nos diga lo bueno que hacemos, lo bueno que somos, lo bueno que estamos haciendo. Y nosotras no necesitamos de eso si sabemos de dónde venimos, que nosotras somos pertenecientes y somos del ADN de Cristo. Entonces, eso es algo importante, la afirmación más que la aprobación. Y aunque pudiera ser sonar similar, la aprobación es, bueno, les digo, puede ser desgastante porque estamos tratando de agradar a los demás, mientras que nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, podemos afirmarnos a nosotras mismas y afirmar a los demás, porque conocemos de Dios. Así que bien, déjenme ir leyendo mis notas y si vamos hasta acá bien. Otra cosa que pasa con el temor es de que así como nosotros buscamos cómo identificarnos o cómo buscar esa aprobación, no solo buscamos eso, sino también esperamos que nos defina. Por eso digo, bueno, ¿qué tan buena soy? ¿Seré buena esposa? ¿Seré buena hija? Eso pasa que también esperamos, y eso es parte y raíz de un temor. Y eso muchas veces, vuelvo y digo, eso es un susurro del enemigo para nosotros siempre vivir insatisfechas, incompletas o no tener la fe en Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, el temor muchas veces nos hace buscar la aprobación de los demás, no que aparte de eso buscamos que nos definan. Queremos que alguien nos diga cómo somos, qué somos. Y es por eso que es tan importante, y les cuento acá a ustedes, que con el favor de Dios vamos a empezar a hablar sobre nuestra identidad en Cristo, porque nosotras tenemos que saber quiénes somos. No somos no somos alguien por lo que tenemos o por la carrera que hicimos y que estudiamos, sino quiénes somos como hijas de Dios, de dónde viene nuestro ADN. Por eso es que este tipo de temores tenemos que tener cuidado y canalizarlo y no permitir que ese temor se arraigue en nuestro corazón. Y dice acá, ponemos demasiado peso en el que dirán de mí, ¿verdad? Eso puse como un ejemplo. Cómo me criticarán, el temor a ser aprobadas, y con eso viene el desánimo, porque muchas veces nuestras expectativas bajan, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener una expectativa justa, ni más ni menos, porque muchas veces hasta eso pasa. Hay gente que se sobreestima, ¿verdad? Y no tenemos nosotros que tener una justa aprobación y una justa, se me olvidó la palabra, lo que le iba a decir. Una justa, les estaba diciendo que muchas veces están tratando de entrar acá. Estamos hablando acerca de, pensando en que cómo nos criticarán o qué dirán de mí, el temor de ser aprobadas, y con eso se experimenta el desánimo, decía. Y junto con eso, nosotras estamos muy tentadas a temer en el hombre, en lo que dice el mundo. Debido a ese desánimo, experimentamos temor. Y no sé si me pueden ir a acompañar, por favor, a buscar Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, por favor. Y estábamos ahí en el mismo libro, así que solo es de ir un poquito atrás. Hay 3 personas que se han intentado conectar. Es Lilian, señora Judith y otro. No he podido. Qué raro. No sé. Sí, Okay. no sé. No sé. Proverbios 1:7. Por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, amén.
¿Otra vez quieres? Por favor, otra vez. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Estoy. Tú búscalo ahí. Hola, hola. Tía Lilian, ¿me escucha? Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en Proverbios 1:7 y el tema es no temas, pero cuando hablamos de no temas es no temer al hombre, no temer al mundo. Proverbios 1:7, por favor. Yo, por ejemplo, soy de no tener, nunca tuve temor ni miedo, la verdad, prácticamente, pero fue tener mi hijo y ya todos los miedos se vinieron encima. Y eso es lo que cuando dices tú lo del temor, lo del miedo, digo, oye, ¿cómo voy a ir a la escuela ahora que vaya? Es lo que más temo, de resto no. Porque siempre he sido como, no sé si, no, me ha armado de valor siempre y no me da, soy lanzada en muchas cosas en mi vida. Ajá. Pero bueno, después de tener un hijo cambia las cosas, es verdad. Es cierto, sí, muchas veces podemos ser, por decirlo, aventadas y atrevidas y ser muy valientes para algunas cosas cuando estamos solas, pero cuando se refiere a algo a nuestra familia, a los que más amamos, ahí es donde se viene el temor. Y sí, pasa. Y justamente también de eso trata el tema, que el temor es una vocecita muy sutil del enemigo para que nuestra fe decaiga y para que nosotras dudemos de la grandeza del Señor. Proverbios 1:7 lo leyó, ¿lo encontraste, Selvita? Sí, Por favor. dice, todo el que quiera ser salvo debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida, ni llega a ser sabia. Amén. Amén, mira. Bueno, entonces, en otras palabras, aquí lo que nos dice cuando estamos hablando de temor, la palabra de Dios dice que si tenemos que temer a alguien, únicamente es al Señor, porque de ahí el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando nosotros tememos, y no es un temor de tener miedo, de estar temerosas de Dios, sino es una reverencia, es un respeto que tenemos que tener por el Señor. El único temor que nosotras podemos tener en esta tierra es el temor al Señor. Y claro, como hemos hablado, podemos experimentar muchos temores, pero los tenemos que afrontar con la palabra, con la espada, que la espada es la palabra de Dios. Porque nosotras, cuando vamos creciendo en la palabra de Dios, nos vamos volviendo esas guerreras, volviéndonos esas mujeres virtuosas. Una de las virtudes de la mujer virtuosa es que es una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer que pelea sus batallas, no va y se esconde. Entonces, el único temor que nosotros podemos tener es temer al Señor. Temamos al Señor, aquel que te creó, aquel que depositó sobre ti aliento de vida, aquel que ha depositado en ti propósito, aquel que ha depositado en ti un llamado. Muchas veces no sabemos para qué fuimos creadas y solo leyendo la palabra del Señor y teniendo una relación con Él. Y mucha gente cree que tenemos que pasar horas y horas leyendo para poder entender la palabra. Eso es una porción cada día, un poquito más. Y el hábito es así como cuando nos lavamos los dientes, cuando hacemos ciertas rutinas de belleza y demás, es así la palabra del Señor. Que nosotras día a día vamos aprendiendo más de Él, conociendo más del Señor. Cuando conocemos más de Dios, nos vamos conociendo a nosotras mismas. Y es así como vamos conociendo para qué nos creó. Así que como dice acá, temamos al Señor, aquel que te creó, aquel que te depositó aliento de vida sobre ti, aquel que te creó con propósito, con llamado, aquel que te creó perfectamente en sus manos. Imagínense qué hermoso, Él nos creó perfectamente en sus manos para saber en lo que tú tienes que hacer en esta vida.
Dice, cuando nosotros tenemos llamado y propósito, no debemos temer. No debemos temer del que dirán, del que si, incluso, ¿cuántas personas creen, ay, no, es que ya estoy muy grande para hacer algo, para estudiar, para regresar a hacer esto? Tenemos miedo y no hay que temer de eso, porque Dios para eso, por algo ha depositado algo en nosotras, y es un llamado, es un propósito, y que solo lo vamos conociendo conforme vamos leyendo más de Él. Cuando vamos conociendo más de Él, nos vamos conociendo más a nosotras mismas. Y déjenme leer acá. Justamente, aquí lo que anoté es acerca, puse ejemplo de mujer virtuosa, y me estaba recordando que bueno, exactamente cuando se empezó Mujer Virtuosa, yo decía, no, pero pues, ¿quién me va a querer escuchar? Y yo creo que pues muchas saben, ¿verdad? La intención de haber hecho estudios bíblicos fue iniciando con mi familia, que no solo quería que fuera un muy buen pretexto para reunirnos en las mañanas, porque lo hacíamos en las mañanas, si se recuerda, ahí está mi tía Lilian y Selva también, que era parte de... y digo era porque lo dejamos el de las mañanas por cuestiones de tiempo, porque hacía el estudio familia y también luego empezamos el de Virtuosa, que se empezaran a unir mujeres. Y uno de mis temores, yo decía, pero pues, ¿quién soy yo? Si yo también apenas estoy aprendiendo, yo apenas estoy entendiendo la Biblia, porque no toda la entiendo, no toda todavía tengo ese discernimiento aún y esa sabiduría, porque yo sigo aprendiendo. Sin embargo, era un temor que yo tenía. Yo decía, pues, ¿quién me va a querer escuchar o por qué me van a querer escuchar? Pero sí recuerdo que al mismo tiempo yo le dije a Dios que yo quería que me usara, porque cuando yo me he ido maravillando, he ido entendiendo de la grandeza de Dios, de lo que ha hecho en mi vida. Y algo, déjenme que aquí lo anoté, porque eso fue lo que me hizo, lo tuve que anotar para recordarme exactamente de eso, que muchas veces incluso las batallas que yo estoy viviendo como mujer, como esposa, como mamá, entendí que si yo estoy pasando eso me está aquí haciendo que yo esté parada o frente a esta cámara hablando, porque no significa que yo ya he superado muchas batallas. Yo sigo batallando, yo sigo luchando con muchas cosas personales, ¿verdad? Pero si eso lo está usando Dios para que yo me acerque más a la palabra y esté en comunión con otro grupo de mujeres, pues eso es la bendición del Señor. Entonces, ahí podemos entender que hay un propósito. Aún en las dificultades personales que yo pueda estar viviendo, Dios las está usando para bendición de todas unidas. Y eso es grande, y eso es obra del Señor. No es como que yo les conté de que, bueno, tenía antojo de hacer un grupo y para ver cómo nos juntamos. No, esa fue decisión y fue obra del Señor, nada más. Así que dice acá, algo que anoté acá, que muchas veces también cuando estaba hablando acerca del propósito para que fuimos creadas y el llamado que tenemos nosotras, muchas veces nos tardamos en el caminar del Señor, o cuando empezamos a caminar en la vida del Señor, nos ponemos ciertos estándares, como les estaba explicando. Cuando se hizo Mujer Virtuosa, decía, no, pero es que tengo que saber ya la Biblia. Yo pensaba, tengo que saber la Biblia completa, tengo que estudiar ella, ya tengo que saber todos los personajes. Entonces nos ponemos ciertos estándares porque tenemos líderes, porque conocemos pastoras y uno quiere dar la misma talla. Y como les digo, entendí que si las batallas personales que yo estoy viviendo me hacen acercarme a Dios para yo poder compartir la palabra con ustedes, eso es bendición. Porque yo estoy creciendo poco a poco y eso lo está usando Dios para su gloria únicamente. Pero muchas veces creemos que necesitamos un montón de cosas para llegar a donde queremos llegar o de ser algo que queremos ser. Y Dios, como dice, y aquí lo escribí,
Yo sé, les voy a contar de manera y tal vez alguien de ustedes conoce muy bien de pe a pa la historia de David y Goliat, pero eso está en Samuel, si no estoy mal, segunda de Samuel, y si no me corrigen, por favor. Pero bien, la historia de David y Goliat es de que, bueno, él creo que él era el más pequeño de todos sus hermanos y que incluso el papá, pues, no sé si estoy diciendo bien las palabras, pero como que lo subestimaba y le decía, no, tú quédate a cuidar las ovejas y deja que tus hermanos vayan a la guerra y encontrarse a lidiar con este gigante, ¿verdad? Con este hombre Goliat, deja tú que ellos vayan y se enfrenten. Sucedió que estos hermanos estaban amedrentados, estaban pasando dificultades para enfrentar a Goliat. Entonces el papá de David le dijo el papá de David le dijo, llévale estos panes a tus hermanos que están amedrentados. David fue y lo que empezó a hacer fue hacer preguntas. Bueno, ¿y qué están pidiendo? ¿Verdad? Él así como lo que dices, ¿verdad, Mati? Sin miedo y sin temor, lo que él iba, y bueno, yo quiero saber de qué están hablando, de qué es este lío, ¿verdad? Y él empezó a preguntar, ¿y qué están ofreciendo? Pues a él le dijeron, bueno, pues están ofreciendo un anillo, están ofreciendo a la hija del rey. Y uno de los hermanos, yo les estoy contando con mis palabras, ¿verdad? Y uno de los hermanos les dice, pues, si no estoy mal, en Nueva Traducción Viviente le dicen, David, no seas ridículo. O sea, ¿qué te pasa? O sea, estaban como quien dice, ¿y él por qué está tratando de indagar cómo va a ser pues, ¿qué podía hacer según para ellos luchar contra este Goliat, ¿verdad? Y creo que muchas veces eso nos pasa a nosotras, que hay una vocecita que nos dice, ay, no seas ridícula, ¿cómo vas a ponerte a hablar en un estudio? ¿O por qué vas a hacer que les digo que eso me pasaba? E incluso en esa misma historia dice que el mismo Saúl vio a David como que él fuera poca cosa. Aún así, Saúl le da la vestimenta, y aunque algunos dicen que la vestidura de Saúl le quedó grande, en lo original dice que David estaba incómodo, pero estaba incómodo porque no estaba acostumbrado, ¿verdad? Y muchas veces eso puede ser, dice acá, David se las puso, pero se sintió incómodo porque no estaba acostumbrado ni a guerrear con un casco, ni a guerrear con una armadura, sino que él enfrentaba osos y leones con una honda. Entonces, obviamente, pues él estaba incómodo. Y yo me pongo a pensar eso, porque muchas veces queremos ponernos las vestiduras de los demás y no con lo que nos ha dado Dios. No usar nuestras propias batallas y los desiertos que estamos usando o pasando para la gloria del Señor. Porque muchas veces estamos más pensando o viendo, como les digo, aquí dice, ¿por qué te quieres poner las vestiduras que yo no te he mandado a poner? Dice el Señor. Si lo ponemos acá, es porque exactamente eso es lo que pasó con David. Él estaba incómodo y él era el único que era hábil usando su honda. Y muchas veces eso nos pasa. Así que podemos entender que también David en lo secreto, ¿verdad? Él podía matar leones y osos con su honda, que nadie lo sabía, que era hábil en eso. Dice, es así como también Dios nos quiere usar en lo secreto. Nosotros estamos llenas de talentos, de dones, que como les dije al inicio, como estamos hablando acerca del temor, de no temer al hombre, al mundo, el temor muchas veces nos paraliza, no nos deja avanzar o nos calla cuando tenemos que hablar. Y claro, cuando hablamos de callar, no es hablar solo por hablar, sino ser sabias al hablar y tener la palabra de Dios que pueda aportar, que pueda afirmar a los demás. Así que, como dice acá, por miedo y temor al que dirán, desvalorizamos lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué te ha entregado a ti Dios en tus manos?
¿Qué te ha entregado Dios en tus manos que lo desvalorizas? ¿Puedo responder? Después de todo lo Claro, que estás diciendo, eso me viene muy bien porque en el tema de las redes sociales, de lo que es mi marca personal, mi negocio, y mi idea también de que la gente conozca que también, sabes que hago un live, hablo de Dios también, pero lo importante es, yo no me tomaba una foto antes de empezar con mi negocio en los productos naturales. Ahora ya, bueno, he hecho muchos cursos con mis mentores y demás, y gente, y eso, ahora estoy haciendo live directos, y no me he valorizado de esa forma, pero ya varias personas me lo han dicho. Yo estudié comunicación audiovisual en España, ¿eh? Estoy graduada en esto, tengo un máster o dos de otras cosas relacionadas con ese tema, con relaciones internacionales y demás. Y digo, y las redes sociales es mi manera de expandir esa profesión que yo hice, ¿no? Que estudié. Y me gusta, y entonces digo, varias personas me lo han dicho, dicen, estudié comunicación, tengo el poder de comunicar, entonces les desvalorizo, y hoy todo el día y estos días digo, Mate, no he vuelto a hacer reels desde la semana pasada, no sé, la gente no me va a escuchar, no creo que no sea suficiente, entonces me empiezo, todo lo que estoy diciendo me está viniendo para esto, y digo, tengo el poder de comunicar, y yo sé que lo puedo hacer, y no debo tener el temor de hacerlo. Ahora me respondo así eso. es. Ajá, mira, muy acorde a lo que estamos hablando, exactamente. E incluso, ¿verdad? Muchas veces vuelvo y digo, desvalorizamos lo que Dios nos ha entregado en las manos. Y sí, puede hacer las oportunidades de trabajo o limitarnos, así como comenta Mati, o puede ser incluso nuestra familia, nuestros hijos, al esposo, lo que tenemos, ¿verdad? Lo material, e incluso, vuelvo y digo, las batallas. Y aquí escribí esto. Dios, y vuelvo, lo escribí en primera persona porque le digo, lo primero que me venía era acerca de mujer virtuosa. Dios me ha enviado el ministerio de la familia. Y la razón por la que me lo envió no fue por casualidad, porque créanme que yo he tenido luchas muy grandes y muy grandes en mi hogar, en mi familia. Y creo que y he comprendido y he entendido que si Dios ha puesto en mis manos el ministerio de la familia, lo que está haciendo Dios es entrenándome. No sé cómo, no sé cuándo, no sé, pero lo que está haciendo Dios conmigo en lo secreto, Él lo está usando para su gloria. Y eso es lo mismo que yo les pregunto a ustedes. ¿Qué está haciendo Dios contigo en lo secreto? ¿Cómo es que tú puedes dejar de temer al mundo y ser valiente y decir, yo no debo de temer, como decía, lo iniciamos al principio, vuelvo a leer súper rápido, Salmo 118:6. El Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y cuando habla el hombre es el ser humano, la gente, el mundo. Así que vuelvo y les pregunto, ¿qué te ha entregado el Señor en tus manos? ¿Qué te ¿Puedo ha entregado hablar? el Señor? Claro que sí, tía, por favor. Pues yo siento y le doy gracias a Dios que como parte principal me ha dado el querer ayudar a mi familia a tener esa luz que el Señor es el único que puede dar y el camino a seguir. Entonces, mi propósito desde un principio es rescatar a mi familia y que sean servidores de Dios. Uno de ellos fue Julio, que puse mis ojos en él, que él fuera un servidor de nuestro Señor Jesucristo, que siguiera sus pasos. De alguna forma yo sé que él lo hizo porque muchos extrañan los mensajes que él se propuso mandar, todos referentes a la familia, a Dios, y fue su forma de él de compartir. No lo entendí hasta hoy que él desgraciadamente ya no está. La otra persona que yo he pensado y yo le doy gracias a Dios porque la tengo es Scarlett. Siempre he pensado que ella así va a ser y seguirá siendo una buena servidora de Dios. Amén. Porque tiene ese don de convencer a las gentes, de ayudar, y eso pues son dones que el Señor da. Entonces, pues sí, mi propósito grande, y espero en Dios seguir haciendo lo que el Señor me manda para proseguir el camino, es mi familia. Y he tenido oportunidad de compartir con alguien y poder decirles lo que Dios quiere de nosotros.
que no estamos nosotros, el que gobierna no es Dios, el mundo, sino el diablo. Entonces tenemos que estar siempre a la expectativa de luchar en contra de eso, porque así está dispuesto. Entonces yo le pido a Dios que me dé esa gracia y esa misericordia para seguir esforzándome y luchando por mi familia. Amén. Ese es el propósito que tenemos nosotros acá. Amén. Bueno, al menos yo. Sí. Y creo que exactamente, pues yo creo que toda mujer está llamada a hacer eso, ¿verdad? Independientemente cuál es su estatus, o cómo se dice, ya sea casada, soltera, de cualquier edad, creo que la mujer, parte del propósito que Dios ha depositado en las manos de las mujeres es eso, ¿verdad? A ser portadora, sí, y transmisora de la palabra del Señor a la familia, claro que sí. Y como les decía, exactamente algo que usted dijo muy poderoso, ¿verdad? Acerca del enemigo, quién está ahorita gobernando el mundo. Y exactamente si lo ponemos en perspectiva con este versículo, porque como estamos hablando de no temer, pero no temer al hombre, no temer al mundo, no temer a la gente. Muchas veces nuestros miedos están depositados solo en lo que ven nuestros ojos, no en lo alto, no en el Señor. Y por eso es que aquí nos recuerda la palabra del Señor que nosotros, y vuelvo y se lo leo acá, creo que acabo de leerlo, pero y vamos a ir a otras porciones de la palabra. Salmo 118:6 dice, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y como hablábamos acerca de qué temores tememos, o sea, qué sé cuáles son los temores que usualmente están en nuestro corazón, y que tenemos que tener mucho cuidado que eso no se arraiga y sea raíz en nuestro corazón, porque de ahí vienen muchas inseguridades y otro ciento de cosas, ¿verdad? Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor y recordar las promesas del Señor. Sí, Telmita. Así es. Hola, buenas noches. Ya Buenas llegué noches. tarde. Nunca es tarde. Aquí estamos, sí, gracias a Dios. Amén. Pues realmente estoy viendo ahorita lo del Salmo 118, ahora analizando. No sé cuál sea el tema de hoy, pero aquí estamos. Y eso me llamó la atención ahorita, sí. ¿Cuál es el tema, hija? Es no temas, pero cuando hablamos de no temer, es no temer al hombre, no temer al mundo. Correcto. Y muchas personas, muchas veces confundimos eso, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos que tenerle temor a Dios, pero no miedo. Nosotros vivimos en días de miedo. Hoy en día vivimos aterrorizados por todas las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa esto? Estabas preguntando qué es lo que Dios ha puesto. Pues no importa la condición de la mujer, no importa cuál sea tu condición, no importa si sos jovencita, si sos una persona mayor, si estás casada, eso no le interesa a Dios. Pero sí lo importante es lo que Dios pone en tu corazón. Y lo que Dios está poniendo en nuestro corazón dice que nosotros seamos mujeres esforzadas y valientes, dice en Isaías. Yo te pido que te esfuerces y que seas muy valiente. Entonces Amén. Dios no nos está mandando a que nosotros tengamos miedo. Dice, el Señor está a mi favor, no temeré. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque nosotros veamos las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, que la pandemia, que el coronavirus, que toda esa peste o todos los murmuros de guerra, y que el problema económico, que la moneda se está devaluando, que las cosas están mal. Entonces nosotros no tememos, no tenemos que tener ese temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Cierto. Y Él dice que a sus escogidos Él los va a guardar. Amén. Entonces, si nosotros estamos realmente haciendo su voluntad y estamos nosotros estamos esperando en Él, nuestra esperanza, nuestra fe está en Él, entonces nosotros ¿a qué vamos a temer? A nada. Nada. Absolutamente a nada, sino que vamos a estar, y por consiguientemente, no importa si nuestra familia aún no está siendo convertida, pero por causa de nuestras oraciones, por causa de nuestra fe, de nuestra perseverancia, a ellos también los guarda Dios. Amén. También ellos son, también porque Él dice, bendecirás a tu descendencia, a tu primera, segunda y tercera generación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros nietos también ellos alcanzan la bendición.
Amén. Entonces, tiene que haber ese regocijo entre nosotros. Aunque veamos que las cosas a veces están en contra de nosotros, pero Sí. es la palabra de Él, es su promesa de Él, que Él Amén. nos está diciendo que no tengamos temor. ¿Y por qué vamos a tener temor? No vamos a tener Así. temor de nada de eso, no vamos a tener miedo, aunque el diablo quiera ponernos inseguridad, aunque el diablo quiera ponernos en nosotros incredulidad, aunque el diablo quiera poner lo que quiera poner, nosotros sabemos que tenemos que ser mujeres fuertes, esforzadas y valientes. Amén. En el nombre de Jesús. Así es. Y mire lo que dice que exactamente acá, y ahorita si pueden ir buscando lo que usted estaba hablando, Isaías 41:10. Y ahí esto es lo que tenemos que recordar siempre, que no debemos de temer, porque Dios está con nosotros. Isaías 41:10. Y si alguien... También tenemos perdón, ¿puedo hablar? Claro, sí. Tenemos la promesa de Josué 1:6, Sí. donde dice, esfuérzate y sé valiente. Esa son Amén. 1:6, ok. Amén. Por favor. 41:10 Por favor. dice, oh my God, aquí está. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén, amén. Qué bendición más grande. Esa es una ¿Alguien promesa. tiene otra versión que quiera compartir? Isaías 41:10. Voy a repetir la que dijo Telmita. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre. Ahí no dice a veces. Dice No. siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hermoso. Amén, amén, hermosa. Y Hermosa esto promesa. aquí nos dice, no solo es una promesa, sino aquí el Señor nos está recordando que aún en cualquier temor que nosotros podamos enfrentar, nosotros tenemos que saber y confiar que Él está con nosotros. Selvita, ¿lo encontraste? Y dice, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Amén. 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 Siempre, ahí vuelve y también lo dice, siempre te ayudaré, siempre tendrás mi apoyo, siempre estaré contigo. Qué hermoso recordar eso, porque vuelvo y digo, es muy fácil temer, de que nos llenemos de temores, de miedos, de desánimo. Muchas veces eso es muy fácil porque nuestros ojos lo que ven es limitado. Por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso tenemos que encontrar y estar cerca de gentes de fe, hermanas de la fe que nos levanten. Amén. Llamar, necesito oración porque no estoy pasando por un desierto, porque ahorita mis ojos no ven la grandeza del Señor. Porque es válido. Es válido tener esos temores, es válido sentir ese desánimo y tener una hermana en Cristo, alguien que pueda apoyarte en oración para decir, no temas, porque Dios está contigo. Y si pueden ir más abajo, 41, versículo 13, 41:13, tres versículos más abajo, ¿qué dice ahí? 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene. No, perdón, pero porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Y no lo vuelve a decir.
Porque Amén. yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Miren que es hermoso que yo, como les dije, estábamos aquí, Mati, Selvita, platicando acerca de muchas veces el único quien debemos de temer es del Señor, temer el temor a Jehová. Y cuando se habla del temor de Jehová, hablamos una reverencia hacia él, un respeto, del único que tenemos que tener ese temor. Y tenemos que recordar a aquel que nos creó, a aquel que depositó aliento de vida en nosotros, aquel que ha puesto propósito en nuestras vidas, el quien nos ha dado llamado. Y muchas veces cuando hablábamos del temor, muchas veces el temor no solo nos paraliza, sino que también nos hace callar o no nos hace seguir avanzando, ¿verdad? Y algo que me vino a la mente y quiero comentarlo es de que, déjenme que voy a retomar súper rápido, que no solo el temor nos hace buscar la aprobación de los demás, sino que esperamos que los demás, que el mundo nos defina. Y eso tiene que ver mucho con nuestra identidad. Y en mi corazón yo tenía, o sea, estaba, les adelanto y les comento que vamos a empezar por llamarlo una serie, nuevamente una serie acerca de nuestra identidad. Y fue muy difícil para mí esta semana, la semana pasada, de hablar sobre la identidad, de quiénes somos. Y como les digo, he pasado distintas batallas personales y yo creo que fue el Señor porque eso fue hoy en la mañana, me venía un versículo, lo volví a leer y venía el de no temas. Y en un momento yo dije, ok, Dios, tú me estás diciendo que yo hable de no temer, de estar firme y recordar que tú estás con nosotros, que para nosotros conocer nuestra identidad, nosotros tenemos que primero sacar todos esos temores, ese temor a la aprobación del mundo a la aprobación del mundo o a que el mundo nos defina. No hay manera que nosotros tenemos que sacar todos esos temores primero, temor al mundo, al que dirán, para nosotros empezar a conocer nuestra identidad. Entonces eso me vino a la mente, porque como les digo, dije, ok, vamos a empezar a hablar de la identidad, tenemos que seguir conociendo quiénes somos en Cristo. Pero esto llegó en la mañana y dije, ok, tú quieres que hable de esto. Porque desde la mañanita, un versículo y otro, y venía en eso una prédica, y en eso empecé a orar y dije, ok, cuando yo empecé a leer en profundidad esta enseñanza, pues tenía secuencia con lo que vamos a seguir hablando en las siguientes semanas. No hay manera que nosotros podamos conocer quiénes somos en Cristo si nosotros no sacamos todos esos miedos, todos esos temores primero. Así que eso es lo que te vengo a decir hoy, que no temas porque dice el Señor, no lo digo yo, lo está diciendo Él, que Él está contigo, que Él es el que te ayuda, que Él es el que te va a sacar adelante. Él es el que te va a sacar de los desiertos en los que estás, en las dificultades, ya sea financieras, de enfermedad, familiares, con los hijos, con el esposo, en cualquier situación que estés. Dios te dice que Él está contigo. Y es hermoso recordar la promesa del Señor y esa certeza que podemos tener. Amén. Ahora les pido, vayan a Salmos 56:3. Salmos 56:3. Sería lo ideal. 56. Salmos 56:3. Yo lo tengo. Por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Amén. En el día que temo, yo en ti confío.
Vuelvo y digo, yo creo que está en nuestra naturaleza temer. ¿Cuántas me imagino Moisés, me imagino a quiénes más? O sea, no pudieron sentir temor. Les estaba diciendo al principio, y no sé si alcanzaron a escuchar todas, pero muchas veces, si se dan cuenta de todos estos hombres e historias que nos cuenta la Biblia, que es interesante saber que detrás de alguna dirección o de alguna instrucción que Dios le daba a cierto personaje de la Biblia, junto con eso venía un no temas. No le decía nada más, haz esto y no temas, porque yo estoy contigo. Porque aquí mismo entonces nos hace recordar, ¿verdad? Que cuando tengamos temor, ya sabemos en quién confiar. Aquí él lo estaba diciendo, si no estoy mal, David, el día que temo, yo en ti confío. Ahora voy y vuelvo otra. Ahora nos vamos a Josué 1:9. Josué 1:9. Yo leo, Por favor. dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una promesa muy fuerte que Amén. Dios nos ¿Nos protege. la puede leer una vez más, por favor? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Puedo leer el 8? Por favor, sí. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. ¿Esa qué porción de la palabra es, tía? El 8, ¿eh? Es el 8 de Josué, antes del que dijiste Antes tú. del ¿no? 9. A ver, ok, nunca se apartará de tu boca. Muy bien, ya lo muy bien. Bueno, entonces aquí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de la palabra de Dios, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Más bien dice acá, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y eso si lo pueden subrayar, si lo pueden anotar ahí, subrayar, Dios estará contigo, ahí, Sí. Dios está conmigo. Si lo pueden ahí anotar, Dios Sí, hasta está lo quiero conmigo. escribir, lo quiero imprimir. Está precioso para tenerlo. Hermoso, Estos sí, dos versículos, una ¿verdad? promesa grande, sí. Y Una eso será promesa que nos grande. esforcemos a que sigamos valientes. Y algo que, fíjense que hoy en la tarde estaba como debatiendo, porque a veces mi hijo me pregunta, y bueno, ¿y de qué vas a hablar hoy? ¿Verdad? Entonces ya le digo, y bueno, pues para la gloria de Dios sabe algunas citas bíblicas, y estábamos hablando del temor. Y en eso me gustaría hablar un poquito con ustedes y cerrar así nuestro estudio. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Hoy sí fueron varias citas bíblicas. Mateo 10:28. Lo tengo. A ver, Amén. deme un minutito para ver que la puedan encontrar y así tratamos de leerlas todas, o por lo menos la mayoría. Mateo 10:28. Esto está muy interesante porque es cierto. Ujú. Bueno, todo es cierto, ¿verdad? Pero Sí, sí, sí. ahorita esta porción está bien. Por favor, ¿Es tía, qué? léala. 28? 10:28, sí.
Amén. ¿Y a Dice, Lilian quiere leer? Perdón. y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tremendo. Amén, amén. A ver, Telmita, por favor, vuelva a leerlo. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, mas también temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere leer su versión, por favor? Y me gustaría que nos basáramos exactamente qué entienden en esta porción de la palabra. Selvita, ¿la tienes? Mati, Selva, Blanquita. Creo que es la misma, pero no sé, la misma. ¿Gusta leerla? Sí, puedes leerla. Ok. Creo que, ajá. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Selvita. No tengan miedo de la pero a lo mejor no sabemos que ella me Selvita, casi no se te oyó. ¿Puedes volverlo a acercar un poquito más? Disculpa. dice que hoy la dejaron sin desayuno. No tengan miedo de la gente que pueden destruir el cuerpo, pero la vida que está en ustedes, más bien teman a Dios, que tiene totalmente en el infierno. Amén. Amén. ¿Qué les dice esta palabra? ¿Qué la entiende? Es fuerte este, ¿puedo hablar? Sí, claro. Solo para dejarles avisar que todas tienen el micrófono para que por si quieren hablar, pues solo quitan el micrófono para poder conversar. Y es así como cerramos el estudio de ahora. Sí, Telmita. Amén. Ahí podemos ver cómo muchas dicen que el infierno es aquí en la tierra. Pero realmente que la verdad que mucha gente dice, aquí se hace y aquí se paga. Pero la verdad que uno comienza a cosechar en esta vida el bien o el mal que practica. Y que vive Dios en este mundo, pues pasa grande sufrimiento. Cuando las personas están apartadas de Dios, ellos pasan un sufrimiento súper grandísimo. Pero en nada se compara con el infierno. Pues allá el fuego no se apaga y el tormento es terrible. La vida no termina con la muerte física. Nosotros podemos saber ahí que mucha gente ya se murió, fue a descansar. Sí, fuiste a descansar, sí moriste con Dios. Sí, si aceptaste al Señor Jesucristo, si realmente obedeciste a la palabra de Dios, si fuiste fiel a Dios. Dios no nos dice ahí que seamos perfectos. En ninguna de las partes que hemos leído dice, yo quiero la perfección de la Andrea, de la Telma, no dijo ni un momento, dijo, no temas, dijo, sé obediente, esfuérzate, yo estoy contigo. Pero como nosotros podemos ver, hay mucha gente que dice, bueno, se murió, fue a descansar. Si murió con Cristo, sí, va a descansar, claro que sí. Y nosotros podemos ver que hay otra muerte aquí, porque ahí nos dice, más bien, teme al que mata el alma. El que mata el alma, porque usted sabe, este cuerpo, el polvo fuimos y al polvo regresamos, dice la palabra de Dios. Así es. Entonces, este cuerpo se lo come los gusanos, pero ¿qué es lo que nos tiene que importar a nosotros? Es nuestra alma. Procurarnos por nuestra salvación, procurarnos por cuidar nuestra alma, estar atento a la voz de Dios, a no llenarnos de miedo, no llenarnos de temor, ser esas mujeres esforzadas, valientes, obedecer la palabra de Dios. Entonces ahí, por consiguientemente, nosotros vamos a tener una vida eterna. Entonces sí. la muerte principal no es la muerte física. No se preocupe, si usted murió, si alguien dice, ay, se murió porque tenía cáncer, pero eso no es lo más importante. Lo más importante para Dios y para el diablo también es el alma, porque por eso es que lucha, porque el diablo quiere nuestra alma y Dios quiere nuestra alma.
Pero el diablo quiere nuestra alma para estar en tormento toda la eternidad. Pero para Dios su alma, para nuestra alma, es para que vivamos con Él toda la eternidad. Así es, así es. Y déjeme, voy a parar la grabación.